Seguimos en de 6 a 9, son las 7:25 de la mañana, estamos con Aurelio Pastor, congresista del Partido Aprista y nuevamente presidente de la Comisión de Constitución. Estaba sacando cuentas usted antes de salir al aire de cuántas veces, 9 años creo en la Comisión de Constitución, y cuántas veces como presidente. Esta es la tercera vez que presido Constitución. Sí. ¿Y con qué expectativas? Porque hay temas que se han logrado y otros no, en la Comisión de Constitución. Sí, bueno, yo he tenido la oportunidad de presidir la comisión y conseguir algunas cosas interesantes. Por ejemplo, la hoja de vida, que no existía, la aprobamos en el periodo anterior. Se aprobó también la barrera electoral, eso fue el año 2004. Porque en ese momento pues había una dispersión mayor en el Parlamento, habían parlamentarios que entraban con partidos de 1%, se logró aprobar la barrera electoral en dos etapas, primero al 4%, que fue lo aplicado el 2006, y el próximo año que ya será plena del 5%. Y el voto de los militares y los policías lo incorporamos en el último proceso. Muy bien, pero eso digamos en función a lo que se logró y en todo caso los méritos respectivos, ¿verdad? Pero la cuestión está en que ¿qué viene de aquí en más? En función al siguiente año electoral, pues no se han logrado temas como la renovación por mitad. Es un reclamo incluso que surgió. La Comisión de Constitución es una comisión muy importante, ¿no? Pero todas las cosas que tiene que aprobar, o la mayoría de las cosas que tiene que aprobar, necesita votación calificada. Las leyes orgánicas necesitan más de 60 votos. Y las modificaciones constitucionales más de 80 votos. Entonces siempre los niveles de consenso que se requieren son muy altos y no son fáciles de lograr en un parlamento que está tan fraccionado, que hoy tiene 8 grupos políticos. Entonces tratar de aprobar estos temas resulta bien difícil. Para mí, desde mi punto de vista, lo más importante que debemos buscar aprobar en este último año es la reforma del sistema de administración de justicia. Esto ya se trabajó en el periodo anterior. Durante el gobierno de Alejandro Toledo se formó una comisión por ley, la comisión evaluó todo el sistema de administración de justicia y logró emitir un documento muy importante que nosotros lo rescatamos el año 2006. Lo trabajamos durante un año, hubo un trabajo intenso recogiendo las opiniones de especialistas y de instituciones, pero lamentablemente al final no se pudieron aprobar. O sea, lo que espero es que en este periodo, en este año que queda, solo sobre la base de consensos podamos aprobar por lo menos dos cosas. Primero, la incorporación de la facultad de que la Corte Suprema se convierta únicamente en una Corte de Casación que pueda escoger los casos que resuelva y que pueda establecer sobre esos casos precedentes vinculantes para todo el sistema de administración de justicia. Si logramos dar ese paso importante, bueno, será muy bueno para el país y a partir de ahí empezaremos a establecer que la Corte Suprema marca las líneas matrices de los fallos judiciales, sobre todo en temas emblemáticos, ¿no? No el voto voluntario, no la renovación por mitad, es complicado lograrlo. También está. Ahora, claro, algunos temas son más difíciles que otros. Probablemente haya un mayor consenso en la renovación parlamentaria que en el tema de la bicameralidad propiamente dicho. Ahora, ayer que hemos empezado las sesiones, uno de los congresistas sugirió un debate integral para ver el marco de lo que se va a discutir en lo que es poder legislativo, que es este tema. Renovación, distritos uninominales, que va a la ley, no a la Constitución, pero que de todas maneras. Y finalmente el tema de bicameralidad o unicameralidad, que inclusive podríamos intentar una fórmula mirando el futuro. O sea, ya nos hemos dado cuenta que a veces buscando consensos así las cosas salen mejor. Por ejemplo, aprobar un esquema que no se aplique necesariamente el 2011, sino a partir de la elección siguiente. Pero ya le habremos abreviado el trabajo al próximo Congreso de discutir un tema que es muy difícil de aprobar. Entra también el tema del voto preferencial, que algunos cuestionan porque creen que distorsiona el proceso electoral. Y bueno, y sobre todos estos tiene que haber pues un amplio debate. Estoy viendo que también el voto electrónico, eso ya es más fácil, ¿no? Porque ya es aplicación de tecnología en algunos distritos, básicamente la capital, para empezar. Y el voto voluntario, difícil que se apruebe con miras a las próximas elecciones, ¿no? Difícil porque en el Parlamento lamentablemente se están contando, se están calculando posibilidades. Dentro de mi punto de vista es el tema más importante de todo lo que es la reforma política, porque es la madre de todo lo que ocurre en el país. Nosotros no tenemos un sistema de partidos políticos, creo,
por no tener un voto facultativo. El voto obligatorio hace que la gente vote por arrastre, por temor a la multa o a que su DNI al día siguiente la votación no sirva, y termina votando por el primer panel que encuentre en el camino y decide una gran parte de ellos el voto en la cola. El voto facultativo o voluntario permitirá que la gente vote por conciencia, por un programa, por una idea o por un candidato, pero que lo haga por convicción. Bueno, aunque algunos argumentan que definitivamente es una prerrogativa que le facilitaría las cosas básicamente al partido aprista, pues ser una organización, una militancia establecida, ¿no? Ese es el principal argumento de los que están en contra, pero yo creo que ese cálculo no debería darse. Deberíamos mirar al futuro y decir, esto facilitaría que en el futuro tengamos estructuras políticas y podamos tener orientaciones de pensamiento donde se aglutine a la gente para participar en política, ¿no? Se ha informado también que la Comisión de Constitución va a hacer un seguimiento a los temas que se ven en el sistema interamericano. Bueno, salta más en la mente de las personas las compensaciones, las indemnizaciones que se han dado a procesados por subversión, ¿no? Uno dice, bueno, ¿cómo es que se le da indemnizaciones a gente que tiene que pagar una compensación, una reparación civil, ¿no? Más bien se le exonera de la reparación civil y se les compensa, ¿no? ¿Por qué no hay un mejor seguimiento de estos casos para ver esta disyuntiva en la cual a veces se encuentra el Estado, ¿verdad? La presencia del Perú en el sistema interamericano es muy importante. Por eso yo siempre me he manifestado en contra de cualquier propuesta de que el Perú denuncie el tratado, salga o trate de limitar la participación. Yo bueno, eso no lo va a hacer. No, además, imposible. A pesar de que teóricamente hay un procedimiento que seguir, sin embargo, en el plano de la realidad eso no es posible. Sí. Además, tampoco es bueno para el país, porque eso da la impresión de ser un país informal, un país que no respeta los acuerdos y que no tiene intención tampoco de respetar los tratados internacionales. Recuerdo la separación parcial que intentó el gobierno de Fujimori, ¿no? Mira, ahí se avanzó más que en otro, porque el Parlamento lo aprobó, inclusive se presentaron cartas, ¿no? Pero ante el propio sistema. Pero es un legado que, digamos, no funciona. No, además no es el camino, porque hoy vivimos en una democracia y de acuerdo a la historia de América Latina, uno nunca sabe, esperamos haber superado cualquier etapa distinta, pero lo que puede pasar, siempre es bueno estar dentro de un sistema que nos ayude a proteger la democracia y los derechos. En todo caso, ¿cuál es el fortalecer la defensa? Yo creo que el camino está en fortalecer más la defensa del Perú. Nosotros somos el país que más casos tiene ante el sistema. Estamos hablando de un aproximado de 300 casos. De esos casos hay un grupo que está en la Corte, otro grupo que está en la Comisión, otros que están en trámite. Y cada vez que ha habido algún nivel de descuido, al país le ha terminado costando millones de dólares, las reparaciones, las compensaciones, inclusive la propia imagen del país. Entonces, lo que yo creo es que hay que fortalecer la defensa del Perú, no solamente desde el punto de vista de la Procuraduría Supranacional, que trabaja muy bien, pero que son 5 personas para 280 casos, con procesos que tienen un mayor nivel de especialización. En los 90 se discutían libertades, se discutían derechos humanos de primera generación. Hoy día se discute medio ambiente, se discuten derechos laborales. Siempre es bueno tener un equipo que responda a la complejidad de los casos que se están viendo en el sistema interamericano. Y por otro lado, una embajada de la OEA que trabaje en concordancia con nuestra Procuraduría que ve los casos allá, nuestros abogados que ven los casos allá para que la gente entienda mejor, y que haya una voluntad política de enfrentar las cosas y no de esquivarlas, ¿no? Por ejemplo, se han presentado últimamente algunas modificaciones al reglamento de la Comisión Interamericana. Nosotros creemos que algunos exceden el marco de los compromisos del Perú y perjudican al Perú, como el hecho de que la Comisión Interamericana, por ejemplo, emita medidas cautelares que pueden llegar inclusive a perjudicar derechos personales e inclusive las posibilidades de inversión del Estado. Frente a ello se necesita una política de cuestionar y de poder articular con otros países posiciones distintas, pero si no se hace, si se juega simplemente al tema absolutamente diplomático, entonces lo único que vamos a seguir es arrinconando las posibilidades de defensa del Perú. Me queda poco tiempo y varias preguntas, la verdad. ¿El matrimonio homosexual será visto en la Comisión de Constitución? Pero es propiamente un matrimonio homosexual lo que ha propuesto el congresista Vargas. Él ha propuesto, hay una propuesta de ley para reconocer las uniones de hecho y los derechos patrimoniales de personas del mismo sexo. Correcto, entonces... difícil, ¿no? Todavía sobre el matrimonio y los homosexuales, yo personalmente no estoy de acuerdo, pero es mi opinión.
Claro. Y debo entender que hay otras personas que pueden tener una opinión distinta. Y sobre estas personas que tienen una opinión distinta también hay un derecho de expresión, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué no está de acuerdo rápidamente? Vargas ha pedido porque creo que distorsiona la propia conformación de la familia. Soy católico, creo en la posición de la Iglesia en ese sentido, y por eso tengo esa posición. Sin embargo, reconozco que hay personas que pueden tener posiciones distintas y que creo que tienen el derecho de expresarse y de explicarlas y de ser escuchadas con respeto. Esa es otra cosa, correcto, pero la propuesta de Vargas no va por ahí. Y sobre lo que él ha pedido, vamos a abrir una rueda de opiniones de los parlamentarios, pero también de especialistas, que nos digan estos temas ya se están tratando en otros países con mayor apertura. Una última consulta, ¿qué pasó con el señor Carlos Roca? ¿Lo desembarcaron? Él dice que no es que haya dejado de lado su candidatura, sin embargo en la parece ser que ya no tienen candidato a la alcaldía de Lima. Bueno, lamentablemente pues una decisión siempre difícil. La dirección política discutió el tema, consideró que era oportuno en ese momento retirar esa candidatura. Luego se llevó esa decisión a un nivel de conversación con la dirigencia nacional y con los dirigentes de Lima, y finalmente hubo una reunión del propio Carlos Roca con la dirección política, especialmente con el presidente de ella, con Javier Velázquez, y se acordó el retiro de la candidatura. Eso es lo que a nosotros se nos informó y se nos entregó inclusive un pronunciamiento que ustedes lo han tenido y lo han leído. En todo caso a otra elección, a las parlamentarias de repente Carlos Roca. Y esas son decisiones que él tomará personalmente. Nosotros vamos a seguir concentrándonos en nuestros candidatos distritales y en algunas candidaturas en provincia que están caminando muy interesante, de una manera muy interesante, como la de Trujillo, la alcaldía de Trujillo me refiero, y algunas candidaturas regionales en el norte y en el oriente. Muy bien. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias. Aurelio Pastor, como dice nuestra promo, ya no es más ministro de Justicia, pero es ahora nuevamente presidente de la Comisión de Constitución. Así es. ¿Ah? Sí, bueno, en la Comisión de Constitución estoy en casa, pues, conozco la agenda prácticamente de memoria, ¿no? Muchísimas gracias. Una pausa, retomamos.